Nos encontramos conectados el día de hoy con el analista político Luis Flores, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Carolay. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y primero, para evaluar la designación de la señora Betsy Chávez, que en un momento estuvo en el Ministerio de Trabajo, fue censurada, pasó a formar el Ministerio de Cultura y ahora es la siguiente premier sustituta de Aníbal Torres. ¿Cómo es que podemos entender esta figura que ha creado el presidente de la República designándolo a ella como presidenta del Consejo de Ministros? Bueno, lamentablemente el gobierno sigue con un mecanismo en el cual solamente pone personas cuestionadas y que no tienen consensos. Como tú bien acabas de decir hace un momento, esta señora inclusive fue censurada con votos en contra de ella, de la misma agrupación política que la llevó al Congreso, que es Perú Libre. Entonces, en realidad, el cambio que se ha hecho por el señor Aníbal Torres, que efectivamente también ya hace mucho tiempo se necesitaba un cambio de primer ministro, creo que simplemente es una fachada para que continúen con algún plan en el cual aparentemente todo debería indicar que el objetivo principal es el cierre del Congreso. Claro, porque justamente dentro de ello ves Betsy Chávez quien está en la cabeza, pero designa como su asesor justamente a Aníbal Torres. Esto no es casualidad, no es que de pronto se cree que es la persona más ideal, sino que es justamente para estar cerca del gobierno. Pero por supuesto, pero principalmente la señora Chávez no ha tenido mejor idea que salir a un medio de comunicación nacional e indicar ya la intención. O sea, ella ya dijo que para ella, independientemente no interesa lo que diga la Constitución, no hay mayor interpretación, ella dice que esta es una negación a la cuestión de confianza y que seguramente en una más esto ya llevaría a lo que parece que es el intento del gobierno de cerrar el Congreso, ¿no? Claro, porque en su momento también Aníbal Torres, a través de una entrevista, pues anunció de que el Congreso de la República había rechazado y que ellos entendían de esta manera, por la parte de la mesa directiva, de que había sido denegada esta primera cuestión de confianza y que si se le niega nuevamente el voto de investidura a Betsy Chávez, ellos van a entender de que ya el Congreso estaría perdiendo sus 2 balas de plata. Así es. Bueno, es una interpretación que tiene el gobierno, el Palacio de Gobierno sale esa interpretación. Sin embargo, efectivamente, la ley indica todo lo contrario. Tanto es así que el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda que realizó Aníbal Torres en su gestión. Entonces, este acto que realizaron de una renuncia simplemente es una fachada para continuar con un plan realmente golpista en mi opinión, y yo creo que hay que estar muy atentos porque no solamente son acciones, ya son dichos y libremente lo dicen, bueno, en este caso como lo hablábamos en el canal del gobierno. Claro, ahora, por la parte del Congreso de la República, obviamente están esperando que Betsy Chávez vaya hasta el hemiciclo para poder presentarse y así obtenga este voto de investidura. Susel Paredes ha dicho que muchos de sus colegas estarían votando a favor de este voto de investidura para aprobar justamente su gestión y ella continúe en el cargo como corresponde, porque tienen el temor de que el gobierno entienda que la primera presentación de esta cuestión de confianza la entiendan como denegada y que esta sería la segunda. Por ese motivo harían lo mismo que pasó con el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y finalmente puedan cerrar el Congreso de manera facultativa como él lo hizo. Bueno, jurídicamente esto no es posible en realidad. La ley es muy clara. ¿Cuáles son las políticas de Estado que el Congreso le ha negado al Ejecutivo? No es ninguna en realidad, pero sin embargo sí lo podrían realizar. Ahora, el Congreso, ¿cómo podría darle la confianza a una persona que ya censuró en su momento, una persona que no tiene consensos, una persona que realmente no está preparada porque ni siquiera ha dado la talla en los ministerios en los cuales ha representado,
Y sobre todo una persona que hace semanas ya ha sido cuestionada con contrataciones favoreciendo a personas cercanas a ella. Entonces, aquí no hay capacidad ni de gestión, no hay capacidad de soluciones económicas, ni sociales, ni económicas. Y tampoco no hay un tema de ética y moral que pueda fortalecer la presencia de la señora Betsy Chávez. Y justamente ahora que se le cuestiona estos relacionamientos que usted está mencionando con el señor Abel Sotelo, que ha salido estos videos en lo que efectivamente ya sale dándole un ósculo justamente al señor Abel Sotelo, y se ratificaría de que sí es una persona bastante cercana, que presuntamente tendría una relación sentimental y que habría aprovechado justamente su cargo para poder emplear a aquellas personas del entorno del señor Sotelo. No, por supuesto, por eso le digo, ¿no? ¿Cómo le podría dar o sea, cómo podría el Congreso de la República hacer su trabajo fiscalizador ante todas esas demostraciones de que esta es una persona que no está preparada para el cargo? Ya ni siquiera estamos hablando de la capacidad de gestión, no estamos hablando ni siquiera ya de la experiencia que pueda tener, ni nada de eso. Estamos simplemente ahorita analizando que las condiciones morales y éticas de la señora no son las adecuadas, y ya lo demostró. Pero, lamentablemente, en el entorno del señor Castillo, Betsy Chávez efectivamente tiene un poder, ¿no? Tiene un poder que realmente ha sabido utilizar, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo luego de haberle mentido a todo el país diciendo de que ella no tenía relación alguna con el señor Abel Sotelo, que efectivamente incluso hasta amenazaba a la fiscal de la Nación pidiéndole que le compruebe eso. Y hoy en día salió este video que dice totalmente todo lo contrario. No, por supuesto, ¿no? Por eso le repito, ¿no? Lamentablemente, en el Perú ya nos hemos alejado mucho de lo que es el objetivo social relevante, que es buscar el bienestar para todos los peruanos. Este gobierno de Pedro Castillo no solamente es un tema de hablar de los cuestionamientos de todos sus ministros. Lamentablemente, el problema de este gobierno de Pedro Castillo realmente es el presidente, donde salen los mandatos, donde él busca a las personas que lo van a acompañar. Y pues, lógicamente, ¿qué persona más lo va a acompañar si no son personas cuestionadas? Si lamentablemente los mejores profesionales ya no quieren acercarse al entorno, porque efectivamente este es un gobierno de corrupción. Y lamentablemente hay que decirlo. Algunas personas dicen que, bueno, el gobierno se victimiza mucho, pero lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, en este gobierno hay serios cuestionamientos, ¿no? Lamentablemente los gobiernos en el Perú no se preocupan por el bienestar del ciudadano. No solamente este gobierno, también hay que decirlo, muchos gobiernos anteriores, ¿no? El gobierno de Alan García, Fujimori, de Toledo, de Ollanta Humala, de Propara Cuchillo, todos ellos presos, ¿no? Aquí hay que tener una reforma en lo que es la lucha anticorrupción. Lamentablemente no se puede lograr y seguimos en estos problemas, ¿no? Claro, porque ningún expresidente se salva de estar involucrado en estos presuntos actos de corrupción. Vemos que constantemente las designaciones son bastante criticadas. Se habla de que el Congreso de la República quizás podría evaluar el adelanto de elecciones para ver si efectivamente todos pues salen de su cargo y tenemos un nuevo Congreso, un nuevo presidente. ¿Esta sería la mejor solución? ¿Cuál sería la mejor solución para tener consensos quizás aquí entre el gobierno y entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, el adelanto de elecciones es una opción lejana, me parece, ¿no? Ahora, nosotros también podemos activar la democracia participativa, ¿no? Con una acción ciudadana podríamos pedir el adelanto de elecciones, pero igual debemos pasar por el Congreso. Y me parece en este momento muy complicado que se pueda dar. Y yo creo que la única forma en la cual se pueda acabar con este tema es que el Congreso, ¿no? Haya consenso y logren la vacancia, que es el único mecanismo constitucional que tenemos para poder lograrlo. La vacancia con una mayoría calificada de 86 votos de congresistas es la única forma. Lamentablemente también hay que decir que Pedro Castillo ha sabido negociar muy bien con las diferentes agrupaciones políticas y tiene muchos congresistas que le cuidan la espalda, y por eso él continúa en Palacio de Gobierno hasta el día de hoy, a pesar de que existen todos los fundamentos posibles para presentar una vacancia presidencial. O sea, argumentarla no es el problema es conseguir que efectivamente 86 congresistas estén a favor de esta.
y lamentablemente pues esto no es así. Ahora, por otro lado, hay que también tener en cuenta y analizar algo muy importante. Este Congreso de la actualidad, sinceramente, le conviene a Pedro Castillo. Este Congreso está totalmente manipulado por Pedro Castillo. Es una de las razones por las cuales no sé cuál es la jugada o cuál es el juego del Ejecutivo en este sentido, porque definitivamente a ellos no les conviene cerrar este Congreso, y yo creo que si cerrarían el Congreso, el nuevo Congreso que viene, definitivamente conseguiría la mayoría para poder sacarlo del poder. Claro, porque se habla incluso de una infiltración de algunos congresistas que no tan solo serían los niños de Acción Popular, sino que se hablan de niños en otras agrupaciones políticas, y esa sería la motivación por la cual no pueden llegar a estos votos necesarios para que prospere esta tercera moción de vacancia que ha presentado por la parte el congresista Edward Málaga. Muchas gracias justamente por este análisis, y veremos qué es lo que viene sucediendo también poco a poco en esta coyuntura política, doctor Flores. Muchas gracias, Carolina. Buen día. Bien, de esta manera, señores, estamos evaluando pues esta condición política que se vive en nuestro país. Veremos qué es lo que pasa, si es que finalmente el Congreso le da este voto de investidura a Betsy Chávez o en su efecto si se lo deniega.